Es primavera, los pájaros cantan, el sol brilla en el cielo, los campos se llenan de flores. Es el tiempo en que nos empieza a apetecer comida más fresca, frutas y verduras como ensaladas, con su lechuga, su tomate, su cebolla. Por desgracia, también es la época del año en que los pesticidas son generosamente rociados en los cultivos, sobre las fresas, lechugas, tomates o uvas, que luego llegan a nuestros platos. La zona en la que vivimos y donde se cultivan nuestros alimentos influye en la cantidad de sustancias tóxicas y, en concreto, de pesticidas que acaban en nuestro cuerpo. Ocurre en los países donde hay un desarrollo industrial y no en aquellos países donde no lo hay. Hay diferencias muy importantes dentro de España. Por ejemplo, los que peor están es el Murcia, por los pesticidas. Después está muy mal Valencia, Cataluña y País Vasco. El resto de España está normal y hay áreas que están especialmente bien porque apenas hay contaminación. Pero al final estamos todos expuestos, ya sea por lo que comemos, el agua que tomamos o el aire que respiramos. Pues periódicamente aparecen algunas listas. La fresa, por ejemplo, ha llegado a acumular hasta 13 plaguicidas diferentes, pero se habla, por ejemplo, en las frutas del melocotón, la manzana, y en el caso de hortalizas, del apio, el puerro, las espinacas, la lechuga, el pimiento, como algunas de las que se suelen citar más. Los pesticidas pueden tener un serio impacto en nuestra salud. Además, este efecto es particularmente grave en los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños. Un enfant qui naît, qui vient au monde, a déjà en lui une centaine de produits chimiques, des PCB, notamment des résidus de DDT, un insecticide pourtant interdit depuis 30 ans, et donc a en lui des pesticides. Et à ce niveau-là, donc au stade embryon ou fœtus, donc on est en plein développement, c'est un stade où le futur enfant est très très fragile, et c'est là où il y a sûrement les plus gros impacts qui vont entraîner des malformations telles qu'ont été observées sur le développement de l'appareil génital masculin chez les enfants, enfin chez les petits garçons des agriculteurs. Muchos estudios científicos revelan que podría haber un vínculo entre la exposición a los pesticidas y a diferentes enfermedades, como el cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades de Parkinson y Alzheimer, problemas de aprendizaje, déficit sensorial y retraso en el desarrollo. También en la infertilidad, problemas de reproducción, alteración del sistema hormonal o disfunción tiroidea. Y por último, también en malformaciones congénitas. Varias sustancias químicas que se utilizan, entre otros productos en los pesticidas, pueden alterar el sistema hormonal. Estos disruptores endocrinos pueden tener efectos irreversibles en nuestra salud. Endocrine disrupting chemicals are in a whole series of products that we have around us. So they can be found in plastics, food contact plastics. They can be found in the paper that is in the receipts that you get from supermarkets or any other of these thermal printing cash registration systems. They are in potentially in the dyes that we have in clothes. They are also in pesticides or non-agricultural pesticides, which are biocides, things that you spray on the walls of your house in order to prevent mold, for instance, or treat wood against fungus. Bueno, la alternativa auténtica es la agricultura ecológica, de manera que la agricultura ecológica, en la medida en que introduce la rotación de cultivos, con lo cual ya reduce el riesgo de insectos en las plantas, y que utiliza formas de control de plagas mucho más integradas, como el control biológico de plagas, utilizando especies benéficas, utilizando trampas como feromonas, barreras. Todo esto pues es la alternativa, diríamos, en términos globales. Incluso se puede pensar en alternativas para jardines utilizando plantas como la ruda, la ortiga e incluso el polvo de tabaco. La agricultura ecológica es una de las salidas a la crisis y hay que vivir
de la forma más saludable y más respetuosa con el medio ambiente, a pesar de la crisis, ¿no? Bueno, pues yo creo que se trata de no solamente fijarse en el precio, la calidad desde luego, sino introducir también otros criterios de consumo. Y en este caso el criterio de consumo sería una vez más la búsqueda de productos biológicos. Es verdad que estos productos son un poquito más caros, a veces no están tan cerca como uno le gustaría, pero va a ser una alternativa mucho más saludable, lo va a agradecer la salud, el medio ambiente, internaliza mucho mejor los costes que los productos llevan. Por lo tanto, yo creo que esta sería una recomendación. Si queremos asegurar que eliminamos pesticidas, tendríamos que quitar las hojas más externas. Tendríamos que lavar bien, tanto verduras como frutas. E incluso algunos hablan de lavar en caliente y hasta con cepillo. En fin, quizás sea un poquito exagerado, pero desde luego lavar bien, pelar en algunas condiciones. De manera que por ahí podrían ir, y para algunos grupos más vulnerables, por ejemplo mujeres embarazadas, lactantes, niños incluso, eliminar el caldo de cocción de algunas de las verduras. La Fundación Vivosano dice no a los pesticidas. Participa activamente en la Semana Sin Pesticidas, una campaña que se celebra anualmente desde el año 2006, coincidiendo con el comienzo de la primavera, del 20 al 30 de marzo. Cada año mueren en el mundo 220.000 personas a causa de los pesticidas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto nos obliga a reflexionar sobre los riesgos de estos químicos. Nuestro objetivo es sensibilizar sobre los riesgos en la salud por la exposición cotidiana a los pesticidas y promover alternativas para limitar su uso. Por una primavera sin pesticidas.